Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. 365 días después de este hecho histórico en el país. Prometo ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y sus leyes. Queda usted en cargo de su puesto como presidenta de la República de Honduras. ¡Felicidades! La patria saluda a su nueva mandataria, Iris Xiomara Castro Sarmiento. La administración Castro Sarmiento, de acuerdo al informe presentado por la designada presidencial Doris Gutiérrez, ha dado pasos importantes para el gobierno socialista y democrático que busca igualdad, equidad y el acceso de todos los bienes a la población y no quitárselos como aseguran otros. Entre los mayores logros, Gutiérrez destacó el rescate de empresas estatales como la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, garantizando que responda a la sociedad, además derogación de leyes nocivas que atentaban con la soberanía, como la Ley de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico SEDE, la Ley de Secretos y los fideicomisos. Asimismo, mencionó que el subsidio de los combustibles benefició a la población con más de 700 millones de lempiras, políticas monetarias para combatir la inflación, además del subsidio para la energía eléctrica que ayuda a más de 1 millón de personas a nivel nacional. El actual gobierno, en su informe presentado en la instalación de la segunda legislatura, apunta a que ha avanzado sin acciones leoninas y anunció que próximamente enviarán al Congreso Nacional un proyecto de ley para regular las exoneraciones y así lograr la transformación de la matriz tributaria. En temas educativos manifiestan que se extenderá la reconstrucción de escuelas invirtiendo más de 4.000 millones de lempiras, además la reactivación de la matrícula gratis y reestructurar algunas clases que se imparten. Igualmente en salud, esa Secretaría de Estado solicitó 600 millones de lempiras de presupuesto. Sin embargo, reconocen que sí hay falta de medicamentos y de equipos, pero que ya están en pláticas con países amigos para mejorar el abastecimiento y señalan que están enterados de los problemas que afectan al sector que la población tanto demanda su mejoría. La actual administración expresa su apuesta a solucionar la problemática de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, iniciando con la reforma energética, diseñando el Programa Nacional para Reducción de Pérdidas para garantizar que cada abonado pague lo justo. El combate a la corrupción también formó parte del plan de gobierno, según lo detalló el Poder Ejecutivo, recordando que se creó la Secretaría de Transparencia y su compromiso por contrarrestar este flagelo quedó demostrado con la firma del Memorándum de Entendimiento entre el gobierno y Naciones Unidas para la instalación de la SISI. La administración reconoce que hace falta mucho por hacer, pero destacan que apenas es el primer año y que ocupará la ayuda de todos los hondureños para reducir la pobreza. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Es un gusto estar con ustedes. Estamos cerrando la semana, hoy es 27 de enero. Vamos a hablar sobre el primer año de gobierno de la presidenta Xiomara Castro y su gabinete. Conmigo está aquí don Eugenio Sosa, director del Instituto Nacional de Estadísticas del país. Eugenio, bienvenido. Gracias, Raúl, por la invitación y estar de nuevo aquí en el programa de la entrevista de Canal 11, pues, y sobre todo asumiendo la responsabilidad de conversar después de un año de que asumió nuestra presidenta y de Xiomara Castro Sarmiento el gobierno y pues los desafíos del país, lo que se ha hecho, lo que está por hacer. Un gusto. Igual, iniciemos esto de la retirada del embajador de Perú en Honduras, luego el discurso de la presidenta en el CELAC. ¿Qué piensa? Sí, mira, lo que sucede es que uno lo puede ver como un problema exclusivo de Honduras, pero en general una América Latina profundamente inestable todavía políticamente, y dentro de eso el caso de Perú lo es de manera mucho más profunda. Mira, en el caso de Honduras, en el caso de la presidenta e incluso de la familia de Zelaya, que un país pase por un derrocamiento
un golpe de Estado, como fue el caso de Castillo, más allá de incluso desde mi punto de vista de posibles errores de Castillo, en realidad ese irrompimiento abrupto de su gobierno, pues es entendible y no se espera menos el posicionamiento de la presidenta. Creo que era previsible en el sentido que ese sería su posicionamiento, tanto de la presidenta como de su gobierno, en tanto no es una cuestión aleatoria, sino que es una coherencia de los posicionamientos que ha venido fijando en su relación con los países de América Latina y en su relación con los países con Estados Unidos y otros procesos. Entonces, creo que va en el marco de lo que ha venido haciendo, Raúl. Yo no le miro una cuestión totalmente diferente. Ahora, hay que ver cómo se sigue moviendo Perú. Perú, una crisis que no ha terminado, una crisis bastante compleja, ya van varias personas que han perdido la vida, y más allá de la presidenta que tiene ahora Perú, como se le quiera llamar, y del profesor Castillo, que fue derrocado, Perú tiene una situación bastante compleja, bastante inestable, de hace décadas. Realmente no logra superar una crisis política que irrumpe con el fujimorismo, pero que se ha prolongado todos los años. No recuerdo cuántos presidentes, Raúl, pero todos los presidentes en los últimos años no han terminado. Yo anoche decía que, ya me acordé. Anoche mencioné que Ollanta Humala y la esposa están presos. Sí. Pedro Castillo está preso. Toledo ha tenido casa por cárcel. Andrés García se pegó un tiro porque dijo que no iba a permitir que jugaran con su cuerpo y que lo metieran preso la oposición. Y otro renunció. O sea, una crisis no han terminado, Raúl, no han terminado en los últimos años. Ningún gobierno en Perú ha podido terminar su periodo. Siempre los vaca, los vaca el Congreso, así le llaman. Porque es un sistema, una crisis que tiene política que realmente Perú no logra superar. Entonces, eso es un problema para América Latina cuando un país está así, y eso implica a los otros países porque les toca fijar posiciones, y a veces esas posiciones son tensas, pero como te digo, con lo que pasó Honduras vivió, lo que pasa es que Honduras vivía otro momento, América Latina, y le tocó a la presidenta sufrir en carne propia en ese momento desde su condición de primera dama, pero conoce lo que es eso y pues sabe lo que está pasando con el pueblo peruano, y en un encuentro como es la CELAC, con una marcada tendencia progresista por lo menos, entonces pues el discurso me parece que es coherente con lo que ha venido haciendo, más allá de implicaciones bilaterales que creo que deberán resolverse bilateralmente. Bien, Dina, en opinión del expresidente hondureño Carlos Flores, en su editorial de hoy, él habla que Dina Boluarte, quien era parte de la fórmula de Pedro Castillo como vicepresidenta, y ella se ha prestado a este golpe de Estado, no tarda en caer. Es que no termina ninguno. Probablemente en este periodo tengan uno o dos más o tendrán que ir a elecciones. Aquí de fondo es como, ojalá, Perú enfrenta la crisis de una manera que genere soluciones estables, porque prácticamente es el país ahorita que como digo, no termina. Y a lo mejor lo mismo le hubiese pasado también si las elecciones la hubiera ganado Keiko, porque la situación es sistemática. Todo se ha venido repitiendo para que no terminen los periodos de gobierno. Y tiene que ver con algo más allá del sistema político, Raúl. Tiene que ver con una sociedad profundamente polarizada. Ahí se habla de los dos Perú, el Perú profundo, que es este que eligió a Pedro Castillo, este Perú de la sierra, este Perú campesino, este Perú indígena, con sectores medios y ricos más de Lima, que controlan y han controlado la política siempre, ¿no? Entonces, es una sociedad que necesita encontrarse, reconciliarse y buscar el camino de crecer económicamente, pero con justicia y con distribución de riqueza, no solo con política. Este gobierno de Dina Boluarte muestra su inconformidad por lo que dijo el presidente chileno Boris sobre el tema de ella en la gobernanza con Perú, pero solo eso, no retiran embajador. ¿Por qué en Honduras sí? Bueno, yo creo que habría que ver la manera más directa, creo que debe tener relaciones probablemente económicas y mayores implicaciones con Chile. Creo que con Honduras la relación entre Perú y Honduras en términos bilaterales
y de intercambios y de relaciones estratégicas ha sido menor. Entonces a veces los gobiernos fácilmente, cuando es un gobierno con el cual no tienen una relación profunda, se toman estas medidas, pero hay en otro momento que esto se mueve de otra manera, cuando hay relaciones a veces económicas mucho más establecidas. No conozco el detalle, pero uno puede presumir que hay cosas que lo hacen mantenerse a pesar de las críticas que ha hecho el presidente Boris. Dijo la presidenta hondureña Xiomara Castro, esta cumbre latinoamericana es y será importante y productiva para Honduras. Este día ha culminado mi agenda en Argentina. Por otro lado, el 30 de enero cumpliré mi primer año de mandato, donde presentaré un informe a la nación en cadena de radio y televisión nacional. ¿Cómo va a quedar Perú? ¿Hacia dónde va Perú? Bueno, yo creo que Perú, probablemente esta crisis ya tiene décadas. Si pasa esto que acabas de decir, que realmente no está en el otro lado de las posibilidades de que la misma Boluarte no termine, en realidad va a seguir en una inestabilidad muy profunda. Probablemente el mejor aporte que puede hacer Boluarte es, en vez de estar también reprimiendo al pueblo peruano, es buscar salidas políticas donde incluso, más allá de que ella no termine por una presión, sino que pueda poner a disposición su cargo, pueda reconciliarse a esa sociedad y de repente ir a elecciones de nuevo y darse un periodo de transición. Perú necesita una nueva transición a la democracia para poder superar la crisis que viene heredando desde el fujimorismo. Correcto, bueno, Alberto Fujimori, presidente del Perú, todavía está preso. Todavía, a pesar que hay esfuerzos ahí grandes de su hija, que es una política de peso. Pues, que aceptó que Castillo, con ese Perú profundo que tú mencionabas, de la gente, el pueblo, el campesinado, la gente muy humilde del Perú, los verdaderos incas, votaron por Pedro Castillo, le dieron el triunfo, y Keiko Fujimori aceptó la derrota y reconoció, pues, al aceptarla, el triunfo de Castillo. Eso fue importante, porque fíjate que ese sistema electoral fue tan reñido, ese proceso, que en la mañana estaba ganando uno de ellos, ponerle Keiko o el profesor Castillo, y en la tarde la cosa se había invertido. El porcentaje fue totalmente efímero, lo cual también es un reflejo de una sociedad altamente polarizada. No es lo mismo que llegues con un mandato robusto de legitimidad de origen, como el que llegó, en este caso, nuestra presidenta Xiomara Castro, a que llegues en una elección donde has ganado por unos cuantos votos, y ni siquiera a veces, creo que fue menos del 1%. Entonces te plantea una sociedad altamente polarizada, con intereses encontrados, irreconciliables aparentemente, y por lo tanto buscando cualquier momento para irrumpir en una crisis política de altas dimensiones que los presidentes terminan con su cabeza decapitada. Sí, Fujimori preso, Toledo y esposa, Toledo preso y perseguido, tuvo que huir, Ollanta Humala y la mujer, Ollanta Humala está preso, Andrés García se pegó un disparo en la 100, Pedro Castillo está preso, un señor estuvo poco tiempo y renunció. Una instabilidad terrible la de Perú. Terrible que persiste realmente grave en Perú, y Perú tiene mucha potencialidad en términos de desarrollo de su economía, y esa inestabilidad política pues le va a estar pasando la factura de las posibilidades de enfrentar los grandes problemas de desigualdad que también tienen esa sociedad. Sí, Eddie, si tenés lo que ha dicho la presidenta Xiomara Castro en la CELAC para que nos haga un análisis el licenciado Eugenio Sosa. Condenamos el golpe de Estado en Perú y la agresión a la que está sometido el pueblo peruano. Nuestra solidaridad con el presidente legítimo electo Pedro Castillo, y demandamos su inmediata liberación. Hay mucho por hacer. Debemos continuar sin descanso buscando el camino de la unidad democrática y socialista. Licenciado. Sí, yo creo que he venido planteando esta coherencia. Correcto, me parece, una posición muy clara. Pues nosotros hemos estado acostumbrados también, Raúl, a posiciones a veces muy ambivalentes,
o extremadamente, si bien es cierto hay que mantener la cordialidad, pero extremadamente más preocupados por lo que se va a decir afuera que por lo que realmente le conviene al país, en un foro que tenía esa naturaleza progresista, y creo que la presidenta tiene solvencia para decir que hay que buscar la unidad de los pueblos, porque creo que es una de las personas y de los presidentes de América Latina que no está en una primera línea de buscar confrontación en el caso de la sociedad hondureña, sino más bien buscar salidas. Y yo creo que eso, mira, a pesar, probablemente ese es un punto que podemos hablar, a pesar de una serie de problemas sociales y de conflictividad que se habla, y de tomas por acá, incluso de los mismos colectivos del partido. En general, este primer año ha sido un gobierno donde a la presidenta le ha preocupado y ha buscado y lo ha logrado de alguna manera mantener un nivel importante de gobernabilidad. Aún en el Congreso con el tema de la Corte, a mí me parece que habían pronósticos de que íbamos a estar en este momento que estamos en este programa contigo, en un estallido de confrontación de partidos políticos, utilizando a sus seguidores, a sus bases, confrontados en bajos del Congreso. Y supongo que hay muchas críticas, como las he escuchado, pero la reunión del Congreso del 25 a mí me dejó un sabor positivo en el sentido de que tenemos la oportunidad de fortalecer la democracia hondureña y buscar resolver nuestros problemas de país. Vamos a hacer una pausa. Al volver hablamos con el licenciado Eugenio Sosa del primer año de gobierno de la presidenta Xiomara Castro y de Libertad en Refundación. Por primera vez, un partido bastante joven que logró ya alcanzar el poder. Vamos a analizar el primer año de gobierno. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Bien, ¿cómo evaluar el primer año de la presidenta Xiomara Castro? Eugenio. Sí, mira, yo creo que en una evaluación justa, seria, del mandato de primer año de la presidenta Xiomara, implica moverse en un análisis en dos extremos, Raúl. Uno, de cómo se encontró el país, y no se trata, como se dice, de estar hablando de lo mismo, pero de la realidad existente, y en el extremo de las expectativas que generó y que genera el triunfo de la presidenta Xiomara, pasando por en medio por una serie de complejidades y de problemas de país. Mira, si uno dice, bueno, ¿cuáles han sido los ejes más importantes que estuvieron marcados por el gobierno? Y luego puede ver uno los desafíos, pero si uno ve lo hecho, las acciones, en primer lugar yo destacaría que es un gobierno claramente orientado a los sectores más vulnerables, a los sectores más pobres, y que no ha logrado extenderse totalmente en los programas sociales, pero que se sentaron las bases y se hicieron las primeras inversiones. Me estoy refiriendo a las inversiones en relación al combate de la pobreza extrema, me estoy refiriendo a las inversiones en el caso de la reactivación agrícola, me estoy refiriendo al tema incluso de legalización de cajas rurales, en un ambiente económico que, a pesar de la crisis internacional, geopolítica y todo el tema de Ucrania y Rusia, logró crecer más del 4%, que la inflación, que pudo haberse disparado mucho más, tomaron medidas monetarias que por lo menos se mantuvo, aunque siempre llegó a los 2 dígitos, pero bueno, se mantuvo en los primeros 2 dígitos, que es el 10%, el tema de ver el impacto que no fuese tan profundo de esta situación internacional con el caso de los combustibles, con el caso de la energía eléctrica. Todo eso yo lo agrupo en el eje de la preocupación de la presidenta y de su gobierno en relación a los sectores más empobrecidos. Y ella está convencida de algo, Raúl, y es que en las reuniones que yo he estado siempre plantea: mi prioridad, mi proyecto es trabajar en las familias en situación de extrema pobreza, y está siendo coherente. El otro eje, quizás luego tienes una pregunta,
que ha tenido su discusión, ha tenido un montón de programas acá que tiene que ver con el eje anticorrupción y con el eje de transparencia. El giro que tuvo en este gobierno, el quehacer que está teniendo de la Secretaría de Transparencia y Combate a la Corrupción con don Edmundo Orellana, el amigo y respetado maestro Edmundo Orellana, ha sido totalmente diferente a los que veníamos teniendo. En esa misma línea, hoy en día se hablaba de lo que es la Corte, y mira que en el caso de la Corte se dice bastante que se aplaude la Junta Nominadora, lo cual es correcto, pero a veces se olvida algo, de dónde nace la iniciativa de que se repiense el tema de la Corte y de la Junta Nominadora. Nace de un proyecto de ley del Ejecutivo, trabajado desde la Secretaría de Transparencia y con la decisión unánime del Gabinete de Gobierno y de la Presidenta Castro Sarmiento. El otro eje, ahí mismo, ha tenido sus dificultades en que ya esté ahora como lo esperaba la ciudadanía, pero los avances van caminando y se están dando, que tiene que ver con todo el tema de la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción, que te ha ocupado también a ti muchos programas en el combate. Entonces me parece que en ese eje realmente hay nuevos esfuerzos, hay incluso ya están habiendo nuevos resultados, hay una situación diferente en las secretarías de comprometidos con el combate a la corrupción y comprometidos con el tema de la transparencia. Ese es un punto importante. Y tal vez, antes de cerrar esta parte, el eje de recuperación de la soberanía y de recuperación de la idea de patrimonio, y no solo soberanía nacional, como se dice con las sedes. Para mí, el primer acto soberano de recuperación de la soberanía fue el tema de fortalecer la caja única, el Estado de Derecho, y revisar todo este tema de los fideicomisos, que hay todavía mucho tela que cortar, como se dice por ahí, pero incluso de fortalecimiento del Estado. Y luego pasa también por las sedes, a pesar que hay amenazas también, hay amenazas, gobernar no es fácil, se hace algo y siempre hay intereses que quieran responder, como es el caso de Próspera, pero bueno, el gobierno está enfrentando eso y se está preparando por el eje de la recuperación de la soberanía. En general, hay un trabajo grande, pero hay un nuevo trato y una nueva política de derechos humanos. Si hablas con varias gente que ha venido trabajando en el tema migratorio, hay una nueva forma de tratar a los migrantes. Ahora, el tema migratorio, la salida de la gente no ha parado, continúa, lo entendemos, lo sabemos, porque ese es un tema estructural, histórico, que si no cambian los temas profundos de la desigualdad social, de la exclusión y de la pobreza, no va a mejorar. Eso necesita una transformación pues mucho más profunda. Entonces, es un gobierno que está aquí desafiado y que el 2023 le coloca nuevos desafíos, porque todas estas cosas que se iniciaron deben consolidarse, deben profundizarse y deben dar mejores resultados en el 2023, Raúl. Sí, está con nosotros el ministro de Sedesol también, José Carlos Cardona. Ministro, bienvenido. Gracias, Raúl. Gracias, mi compañero Eugenio. Es un honor estar aquí en este programa a un año de esa fecha histórica que fue la llegada de Xiomara Castro y del gobierno de alianza entre el Partido Libre Salvador de Honduras, PINU y otras fuerzas políticas al poder del Estado. A mí me gustaría acotar, aparte de lo que ya menciona el compañero ministro Eugenio Sosa, la tesis de las dos derechas y lo del rescate de lo público. En Honduras tuvimos un bipartidismo de dos derechas, una derecha responsable, comprometida con la democracia liberal y el Estado, que era la derecha que encarnaba el Partido Liberal, y una derecha irresponsable, fascista, amiga de los golpes de Estado, de las dictaduras, que encarnaba el Partido Nacional. Estas dos derechas se habían repartido el poder durante 140 años en Honduras. Y Libre viene a romper esa lógica, pero al llegar al poder Xiomara Castro nos dimos cuenta de que la derecha definitivamente no cree en la democracia y no le apuesta a la democracia, y entonces al Partido Libre le tocó, y al gobierno de Xiomara Castro nos ha tocado durante los últimos 365 días, pues trabajar por, digamos, rescatar lo público, rescatar esa democracia liberal,
burguesa que se construyó en la reforma liberal de Marco Aurelio Soto, y básicamente hemos estado ahí como una puerta de contención de la democracia para que las instituciones se levanten y para que lo público funcione, porque al fin y al cabo, como lo han dicho ya varios funcionarios a lo largo de este gobierno, en estos 365 días, lo único que le queda al pueblo es lo público. Tenemos un país, Raúl, en el que la FAO y los organismos internacionales encargados de temas humanitarios han dicho que tenemos 5 millones de personas con hambre en Honduras, subalimentadas. Eso nunca había sucedido en un país en donde los gobiernos liberales apostaron por fortalecer la atención y la protección social en un Estado que durante todo el siglo XX se cuidó de no romper esas brechas hasta los niveles inalcanzables, pues heredamos esa situación. Entonces, lo único que evita que estas personas extremadamente pobres y que estas personas que están en situación de vulnerabilidad absoluta, y lo único que evita que este Estado termine de colapsar es justamente eso, el rescate de lo público. Y hacia eso le apostó Xiomara Castro y su gobierno, asumiendo un altísimo costo político, porque obviamente quienes creen en el Estado neoliberal y quienes creen en que la institucionalidad pública no funciona y que todo hay que dárselo a lo privado, pues están muy molestos y se han tocado intereses muy fuertes, intereses financieros, intereses corporativos, pero se logró poner orden gracias a la alta legitimidad de Xiomara Castro y gracias al elevado nivel de compromiso que ha mostrado este gobierno en temas que nunca se creyeron que se iban a abordar. Sí hay sectores descontentos con muchas de las cosas que no se han hecho. Hay una frase de una ministra que me gustó mucho. El otro día fui a un evento y una compañera ministra dijo: en nuestro gobierno se cometen errores, pero no hay actos de corrupción. O sea, una cosa es cuando un gobierno se equivoca en decisiones que toma y otra cosa es cuando un gobierno deliberadamente comete esos errores para hacer corrupción. Y en este gobierno esa no es la voluntad, lo han visto los órganos internacionales, la imagen internacional de Xiomara Castro está muy alta, pero creo yo que en estos 365 días la gran apuesta de este gobierno fue eso, rescatar lo público. Ministro Cardona, usted se caracteriza por ser claro en sus declaraciones. Dígame, ¿para usted no ha habido corrupción en este primer año de gobierno? Hay dos tipos de formas de medir la corrupción. Primero está la corrupción displicente, que es una corrupción de la que los funcionarios o las administraciones no se dan cuenta y tampoco están encaminados a dirigirla. Es decir, el ministro Eugenio Sosa, por ejemplo, va todos los días a trabajar al INE y no es una política del ministro Sosa promover la corrupción dentro del INE. ¿Me explico? Esa microcorrupción es cuando un jefe de compras, por ejemplo, hace una compra y logra hacer una negociación con un proveedor, cuando un empleado cobra un viático y no va al lugar donde le tocaba, se queda en una casa. Ese tipo de microcorrupciones son inevitables en el Estado liberal burgués, eso lo explica la teoría política. Y hay macrocorrupción, que es una macrocorrupción que se siente dirigida. Esa es la que no existe en este gobierno. Aquí no hay una política y nunca se levantan ni desde Casa de Gobierno ni desde los ministerios pensando en esas cosas. Ojo, en el 90% de los gobiernos históricamente en América Latina los actos de corrupción afloran en los primeros 100 días. O sea, el gobierno latinoamericano que llega al día 100 sin un acto de corrupción es una anomalía, es una cosa rara. Y en este gobierno terminamos los 365 días sin esa macrocorrupción evidente. Porque, ojo, tenemos una sociedad civil bien estructurada, bien financiada por Estados Unidos y otra gente, que esta gente está así, ojo al Cristo, como dicen en mi pueblo, y está pendiente de que no suceda eso. Porque si hubiera sucedido, ya lo hubiéramos sabido a través de estos actos de corrupción. Entonces, lo que vemos es a medios de comunicación no corporativos, porque en eso sí yo quiero reconocerlo. A mí me parece muy interesante, Raúl, tú que trabajas en este medio que se considera corporativo, que los medios corporativos han sido muy cuidadosos en eso también. Los foros matutinos, los canales que tienen fuertes departamentos de investigación han sido muy acuciosos a la hora de investigar este gobierno y entienden y saben que no es por ahí la narrativa. Hay ciertos medios que sí, que son alternativos, medios digitales sobre todo, financiados por cooperantes externos, por gobiernos externos, que eso sí han querido como forzar narrativas, pero
se evidencia que en la opinión pública y en los medios de comunicación hay una claridad total de que no es por ahí a donde se critica al gobierno, porque no hay una voluntad para cometer actos de corrupción. Eugenio, sobre ese tema de la corrupción, por cierto, Está bueno el café. Con ciertas fuentes que tengo en el gobierno, platiqué en noviembre, y lo que decía el ministro Cardona, me dijo, mira, este no están haciendo las cosas bien, y nos le revienta un tema de corrupción y van para afuera. El tema de corrupción. Sí, mira, yo creo que aquí hay algunos elementos para profundizar. Justo de ese tema, cuando vino el ministro Cardona, compañero Cardona, estábamos hablando de los esfuerzos por la vía institucional, que yo te estaba diciendo, desde la Secretaría de Transparencia, pasando por los temas estos. Por eso, ese es un punto. Ahora, el otro, creo que esta explicación es importante, que hace Cardona del tema de esa microcorrupción que te puede estallar en cualquier momento y que sale que en aduanas allá apareció algo. Caso de aduanas, que es uno de los más sonados. Sin embargo, cuando ves cómo actúa realmente Fausto Cálix, las medidas que está tomando, las denuncias que está haciendo de las empresas, lo que está haciendo de poner teléfonos para denuncias, ves que hay una voluntad de combate a la corrupción en las aduanas. Ahora, eso no quiere decir que no hay esa microcorrupción. Yo creo que eso es lo importante que está diciendo Cardona. Dos, así como todavía no se han presentado estos casos, y el hecho también de que el otro tema, lo que ha funcionado en los últimos años, que no está en este gobierno, es que son redes de corrupción, redes de funcionarios que se posicionan en el Estado con la voluntad y el objetivo abierto y expreso de robar el erario público e enriquecerse. Ahora, con lo que tú dices, Raúl, esto no quiere decir que no se pueda presentar un caso de corrupción, que no pueda estallar algo. O sea, eso nosotros acá no lo podemos asegurar por todo el mundo. Lo que sí yo estoy convencido es que si eso se presenta con los niveles que se venía presentando en los gobiernos anteriores y donde los funcionarios eran reiteradamente denunciados y no los movían y no pasaba nada, yo sí tengo la certeza que eso no va a pasar con la presidenta Xiomara. Cuando la presidenta Xiomara se dé cuenta que hay indicios y que hay denuncias serias de un funcionario de nivel medio o alto, estoy convencido que ese funcionario en ese momento se le acabó su carrera en este gobierno y tendrá que comparecer a donde le toque en los elementos de la justicia. Si hay algo que siempre nos dijo la presidenta y nos lo ha dicho, lo dijo sobre todo al inicio, en sus primeros 100 días de manera reiterada, venimos a trabajar, venimos a responderle al pueblo y no venimos a robar. Y yo creo que ese tema es fuerte en ella, en el compromiso, y por eso está haciendo los esfuerzos. Por eso colocó al ministro Orellana en esa idea de la transparencia, donde cada día la búsqueda de transparentar más está abierta, está fuerte y se está trabajando. Como digo y repito, eso no quiere decir que no se pueda presentar un caso aislado, pero que se va a ser tratado en este gobierno de manera diferente, estoy convencido de ello, y eso es lo que a uno lo hace sentirse comprometido con la presidenta y sentirse incluso orgulloso de estar en una función donde uno sabe que hay más críticas que otro tipo de cosas. El ministro Edmundo Orellana dijo una frase al inicio, en el primer consejo de ministros en el que participamos. Cierto. Dijo, queridos ministros, es bien interesante, cuando el ministro Edmundo Orellana habla en los consejos de ministros, se hace aquel silencio solemne, porque una de las cosas que nos han inculcado la presidenta Xiomara Castro y toda la gente que ya estuvo en el primer gobierno del Poder Ciudadano, es que las canas se deben respetar, ¿no? Entonces este hombre tan respetable cuando habla, nos dijo, compañeros ministros y ministras, es muy probable que cuando termine este gobierno no seamos tan amigos, dice, porque obviamente la Secretaría de Transparencia está ojo al Cristo. Y al finalizar el año, en este último Consejo de Ministros de diciembre que hubo, yo me acerqué a él y le digo, ministro, mire, le digo, lo hicimos bien, le digo, porque seguimos siendo amigos. Entonces, eso te dice que hay una voluntad. Fíjate que nosotros hicimos el mapeo de cuánta cooperación técnica nos dieron el año pasado. Le hago una pregunta. Ajá. ¿Le han ofrecido moje? ¿Alguien ha querido? Uy, no, todas las semanas. Porque donde usted está, negocios a morir, ¿va? Todas las semanas. ¿Le han ofrecido pisto? Todas las semanas.
Todas las semanas. Ayer anunciaron... Todas las semanas le han ofrecido pistas. Todas las semanas. Marcame eso. Todas las semanas. Mire, Eugenio, muerto la risa. Ayer anduve... que donde está él... Sí, no, hay mucho dinero. Hay mucho dinero, le han ofrecido billetes. Todas las semanas. ¿Y qué les dice? No, yo les digo, no quiero que vuelva usted a esta oficina. Hay gente que ha ido. Una señora que ¿Con fue... el billetico? Una señora que fue con 1 millón de lempiras. Tenía 5 ONGs, pandas, en CEDIS, y me dijo, mire, ministro, yo lo que quiero, yo no les debo nada, ya liquidé, y era paja, no había liquidado. Y me dice, ministro, yo lo que quiero es mi finiquito, que me dé mi acta de finiquito porque ya no puedo aplicar a proyectos internacionales porque usted hizo ese gran escándalo de las ONGs. Pues sí, le digo, pero que usted estaba panda aquí, le digo, ¿cómo voy a...? No, pero esto lo podemos resolver. Y me arrimó una bolsa. Y ya voy viendo, yo nunca he visto tantos pistos en mi vida, yo soy pobre. Era una bolsa de regalo, de papel. y los fajos de billetes. Y yo le digo, mire... Mire, Eugenio, está muerto en la risa. Entonces yo tengo un timbre ahí, porque como llega tanta gente, tengo un timbre. Entonces inmediatamente llegó la muchacha que me asiste. Y entonces le digo, mire, acompañe a la señora a la salida. No quiero volver a verla nunca más en mi vida, le digo. Si yo vuelvo a saber de usted, la voy a denunciar al Ministerio Público. ¿Y cómo Público. había que había 1 millón en esa bolsa? Ella me dijo. ¿Qué le dijo? Me dijo, hay 1 millón de razones aquí por las cuales no tenemos por qué continuar con eso. Solo deme el finiquito de la ONG. Pues ya se la llevó, ya le dije la palabrota, ya se la llevó, le digo, porque la Junta Liquidadora va a pasar estos casos a la PGR y la PGR los va a denunciar al Ministerio Público. Ustedes, cuando ya no esté esta corte corrupta que los defendía a ustedes a capa y espada. Y esa señora se puso como palo de gallina, ¿verdad? Nunca más la volví a ver y espero no volver a verla nunca. Ayer, por ejemplo, le pongo otro caso. Ayer voy a Banasupro, aquí en el anillo periférico, una bodega que tienen, nos están maquilando unas mochilas. Vamos a dar mochilas a los niños más pobres. Entonces lo anuncié en Twitter. Ya en la noche me estaban cayendo los mensajes. Ministro, tengo una empresa de transporte para repartir esas mochilas en todo Honduras. Le podemos dar el 20%. O sea, hay gente que descaradamente lo hace. Porque esa era la práctica en el gobierno anterior. Claro. Y se sentaban y se consideraba como algo normal, pues. Entonces decían, ministro, fíjese que tal y tal cosa, el porcentaje a dónde se lo depositamos. Ellos manejaban mucho efectivo, todo el dinero se lo robaban en efectivo. Por eso es que ahorita hay un auge de negocio en Tegucigalpa, aquel montón de cafés, uno se asusta, ¿va? Ya no hay uno donde beber café, ya ni le da uno ganas de hacer café en la casa, tanto café que hay, porque los cachurecos, todo el pisto que se robaron en efectivo lo están invirtiendo en esos negocios. Entonces, esta gente se acostumbró a eso. Entonces, los que estamos en instituciones como Cedesol, por ejemplo, tenemos que tener cuidado porque es el dinero de los pobres. Y en un país en donde el 74% de la población está en el límite de la pobreza, cada lempira cuenta. Por ejemplo, ayer nos decían de las mochilas. Dice, ministro, ¿para qué le ponen el logo del gobierno a las mochilas? ¿Es más lo que gastan? Sí, le digo, se gasta 2 lempiras por mochila, se pone un molde y se le pone pintura de agua para no gastarle. Y se le pone el logo del gobierno por transparencia. Porque si yo voy a dejar, vaya, por ejemplo, a Santiago de Puringla 1000 mochilas, las personas que reciben esas mochilas van a sacar la mochila y van a ver que todo lo que dice en la lista, porque hicimos una lista de qué lleva cada mochila, puede ser revisado y que si le falta un sacapunta o si le falta un cuaderno, pueden llamar y denunciar. Porque ese es el nivel de transparencia con el que trabaja el gobierno de Xiomara Castro. ¿En qué proyectos, y esas ONG, ya no hay corrupción en su ministerio? ¿Cómo ha hecho para que los que usted ha metido no quieran agarrar pisto? Inversión pública directa. No trabajamos terciarizadamente o es un porcentaje muy mínimo. Le voy a dar un ejemplo. En CEDIS, 2.500 millones de lempiras se terciarizaban al año. Hoy póngale número a eso, 2.500 millones de lempiras se terciarizaban. En los programas de Cedesol todo se hace desde lo público. Por ejemplo, la emergencia de lluvias, todo el dinero que se gastó en emergencia de lluvias, la comida se le compró a Banasupro, que es público. Y que ahí están las transferencias de CIAFI a Banasupro. El tema de las compras que se hicieron de la emergencia, todo ese dinero ya fue liquidado. Y por otro lado, le voy a dar otro ejemplo, el tema de los bonos de vida mejor y de discapacidad que daban los cachurecos. Imagine cómo hacían ellos. Se iban a un pueblo, voy a dar un ejemplo, se iban a Olancho, a Esquipulas del Norte.
Entonces llevaban aquellas grandes cajas de dinero. Incluso tenemos los registros que hubo días en los que llegaron a sacar de Banprovi o de Banadesa hasta 200 millones de lempiras en efectivo. Entonces se iban al pueblo, Raúl, y le daban el bono vida mejor a las mujeres. Eran 6.000 lempiras. Entonces de esos 6.000 lempiras, 2.000 lempiras se los quedaban los alcaldes, se los quedaban los líderes del partido y retenían ese pisto. Imagínese en un día en un pueblo entregar 2.000 bonos y que un alcalde se quedara con 2.000 pesos por 2.000 personas, ¿cuánto es? ¿Qué hacemos nosotros? Entregamos, Provasol se llama el programa Acción Solidaria, entregó los bonos con las cajas portátiles de Banadesa. Se sienta la persona adulta mayor, la persona con tercera edad, el escáner del Registro Nacional de las Personas, cuando usted se fue a enrolar, el escáner que le tomó la foto y la huella que le grabaron, sin ese escáner y sin esa huella, usted no puede cobrar un bono. Y se emite un recibo que va directamente al portal de transparencia. Entonces, aquí no se andan entregando el pisto a la garduña, ni se anda haciendo este robo descarado que se hacían. Mire, me dice el abogado Marlon Duarte, decirle al ministro Cardona que lo admiro. La verdad, hace un buen trabajo, dice Marlon Duarte, sobre lo que está haciendo el ministro José Carlos Cardona como ministro de Sedesol. La verdad hace un buen trabajo y lo que dice es cierto. Un consejo que documente los casos y sus obras usando la tecnología. Yo ya pedí, le cuento, por ejemplo, nosotros tenemos una bodega donde están todos los archivos de Vida Mejor, son 10 millones de documentos, 10 millones de documentos, Raúl. Ya estamos en proceso de digitalización, han ido a querer boicotear esa bodega para prenderle fuego, como en su momento pasó cierto exministro de Soptravi, por ejemplo, que estuvo preso, le mandó a prender fuego a los archivos de Soptravi. Nosotros sabíamos que eso iba a pasar y yo les dije, estos cachurecos van a ir a prenderle fuego a esas bodegas, donde están los archivos. Entonces tenemos vigilancia permanente y estamos escaneando, todos los días se escanean unos 5,000 documentos. Yo ya pedí que en cuanto venga la CICI, la primer secretaría a la que le tienen que caer es a CEDIS, porque yo ahí tengo todo eso digitalizado. Y dije, aquí está, en sus manos, las puertas abiertas. Entonces, porque no es posible que se hayan robado 2.500 millones de lempiras al año por 6 años, eso es una cosa espantosa, pues. Y que te habla de la displicencia con la que robar era una política de Estado. Sí, aquí me dicen, don Ricardo Castillo, que es empresario, hay que reconocer que se recibió el país en condiciones lamentables, pero la estrategia de comunicación para hacerlo ver ha sido patética, pero acciones que criticaron como los familiones, el uso de carros de lujo, viajes sin importancia y falta de austeridad no se ha visto en ningún cambio. Deben seguir el ejemplo de Mujica, ese sí hace lo que habla, todo eso es parte de lo que se llevaron un año, es presentar al público. Me alegra el ministro Cardona lo que está haciendo. Sí, mire, sobre ese punto, en efecto, cuando llegamos al gobierno, muchos de nosotros dijimos, vamos a ser lo más modestos que se pueda. Bueno, yo soy lo más modesto que puedo en este puesto. Yo incluso mi comida la compro, aunque hay una partida para comprar alimentación, mi comida la compro de mi dinero en el despacho. Cuando yo tengo visitas de pueblos indígenas y eso, compramos de mi dinero eso. ¿Cuánto gana, ministro? Nosotros, a mí libres de sueldo, porque nos deducen un montón de dinero. Ya sin libre de deducciones, 70,000 lempiras. Pues le pagan bien. A mí me quedan 58,000 pesos. Es cierto. Ah, pero ustedes les deducían más entonces. No. Nosotros ganábamos 95. 90 y algo. Y sí. Yo agarraba 58,000 lempiras. Yo fui porque me consideraba que mi profesión de periodista había triunfado y acompañé al presidente Zelaya en la lucha durante muchos años y me honró nombrándome secretario privado. El empleado público gana poco dinero. Sí. O sea, y lo que él está diciendo es correcto. Y si pagas comida, pues, que así debe ser también. Yo iba en mi carro, pagaba mi comida y así debe ser. Porque es un servicio público el que presta uno. Sí, no, y además hay otra cosa. Yo al inicio andaba en mi carrito y todo, pero luego me empezaron a amenazar de muerte. ¿Quién amenazó muerte? Todas esas jóvenes espantas, a mí me caían anónimos. Incluso una vez me mandaron un sobre al despacho diciéndome, ni vas a saber dónde te van a hallar muerto en una cuneta, que no sé qué. Todo ese tipo de cosas
a nosotros nos hizo prender las alarmas. Entonces a veces uno dice, sí, hay que ser como Mujica. Sí, pero el Uruguay es un país con cero criminalidad. O sea, una cosa es vivir en un país casi del primer mundo y otra cosa es vivir en este país que por 1.000 pesos te pegan un tiro. Entonces, es la función pública y el valor de la vida de un funcionario público no tiene precio en el sentido de que si el trabajo que hace es valioso y está contribuyendo al país. Entonces, claro, en efecto, no hay que usar los excesos, pues nosotros somos muy cuidadosos de eso. Nuestra partida de viáticos se redujo casi al 95%. En CEDI se gastaban 200 millones en viáticos al año. Nosotros solo gastamos... 200 millones. Sí, 200 millones. Nosotros gastamos en viáticos 10 millones. La partida de combustibles de CEDIS era de 86 millones. Nosotros solo gastamos el año pasado como 18 millones. Entonces, para que vean, todo ese dinero pasa al combate a la extrema pobreza en la red solidaria y al trabajo que hace Proasol. Me dice don Emilio Jadon, hay que eliminar ese doble discurso de hipocresía de los políticos hondureños. La presidenta Castro criticó la situación política de Perú, no obstante tuvo la oportunidad de expresar la falta de democracia y la violación de los derechos humanos en Nicaragua, Venezuela y Cuba. Libre no hubiera ganado la presidencia si Narrala no hubiera suscrito la alianza. Del contrario, el Partido Nacional sería en el poder y el pueblo hondureño votó para sacar a la dictadura oprobiosa y delincuencial. No obstante, y no se puede desconocer que utilizaron a Narrala e incumplieron la alianza. Esa actitud deja mucho que desear y se tipifica como una falta de lealtad y sería en cumplimiento de acuerdos y pactos. Sobre eso, Emilio Jadon, a quien yo lo invito a que hable cuando quiera. Sí, perfecto. Bueno, yo creo que ahí el principio central de la presidenta y el discurso es el respeto a la autodeterminación de los pueblos, a la autonomía, y en ese sentido es que ha levantado, como lo hicimos al inicio, la voz en contra de la soberanía popular al derrocamiento de Pedro Castillo. Lo que pasa, Raúl, que es difícil en varios sectores entender este proceso de la política exterior de la presidenta, porque Honduras viene de una historia larguísima y profunda de siempre estar sometido a que le digan lo que tiene que decir y lo que tiene que hacer. Entonces, un cambio significativo que el otro tema, no solo se ha recuperado lo público, sino también la dignidad como país, y es la capacidad de fijar nuestra propia política, aun cuando podamos en algún momento equivocarnos, tener errores, pero nuestra posibilidad como derecho del pueblo hondureño, en este caso representado en la presidenta, a fijar sus propias posiciones en materia de relaciones exteriores. Y eso así lo ha hecho y es lo que se le ha pedido también a los países que son potencias, que respeten nuestra decisión soberana a tomar las decisiones en política interna y en política exterior. Me dice, yo le puedo contar en Finlandia. Antes de Finlandia, me dice Marlon Pineda, que es el alcalde de Santa Cruz de Yojoa, de Libre. Me dice Marlon, ¿me consigue unos 5,000 kits escolares para darle a los niños acá? Que me mande la solicitud. Que mande la solicitud porque lo vamos a gestionar a través de las juntas. Ese es el nivel de transparencia. No lo vamos a gestionar, los alcaldes van a ser intermediarios, pero lo vamos a gestionar a través de las juntas de padres de familia. Y la mochila se la tiene que dar al niño en persona. Si no se le da al niño en persona, no vamos a entregar mochilas. Porque el problema es que aquí se le daban a ONGs, se le daban a alcaldías, se le daban a diputados y los niños nunca veían las mochilas, porque encima, ojo, este proyecto de mochilas es para las zonas en extrema pobreza y ahí generalmente nunca llegan los carros, hay que ir en burro, hay que ir en mula. Entonces es para zonas donde nunca nadie ha llegado el Estado. Entonces hay que dar una mochila a los niños de los primeros 3 grados porque son los que necesitamos que tengan sus útiles escolares. Les voy a contar una anécdota sobre eso que decía el ministro Eugenio. Yo anduve en Finlandia, invitado por el Programa Mundial de Alimentos en el lanzamiento de la Coalición Mundial por la Alimentación Escolar. 1.2 millones de niños recibieron merienda el año pasado, después de 3 años de que no les daban merienda y que se la robaban. Cuando estamos en Finlandia, en la mañana, la presidenta Castro está en Roma, en Italia, echándose aquel discursazo en la FAO. Entonces en la tarde llega el primer ministro de Finlandia y me da la mano y me dice en inglés, estoy sorprendido del nivel de contundencia que tiene su presidenta, me dice. Mis respetos para Honduras, me dice. El 50% del café que se bebe en Finlandia va de aquí.
Entonces los finlandeses dicen que intentaron durante 8 años querer establecer relaciones cercanas con Honduras y nunca pudieron. Porque obviamente hasta en el servicio diplomático pues había corrupción y a ellos no les gustó eso. Tanto es la confianza que ahorita nos dio Fundación Rockefeller por esa gestión y por esa confianza que hay en la imagen internacional de la presidenta y de este gobierno, nos dieron 1.2 millones de dólares y ahorita con Islandia, el Ministerio del Mar de Islandia, nos va a dar 3 millones de dólares para la merienda escolar. Esos son logros que se ganan con base en el respeto que tiene un país. Este país nadie lo respetaba. Buscabas en Google narcotráfico y te salía la cara el presidente. Usted sabe lo vergonzoso que es eso. O sea, éramos el hazmerreír del mundo. Aquí nadie le podía contestar nada a Estados Unidos, porque era pecado y hasta el día de hoy hay gente que se rasga las vestiduras. ¿Por qué dijeron eso? Se va a enojar Estados Unidos. Entonces, darle dignidad a un país y a sus relaciones internacionales no es un pecado, es un deber soberano y eso le insufla orgullo al país. Sí. ¿Qué avances ha tenido Honduras en este gobierno, primer año de gobierno de Xiomara Castro? Sí. Bueno, antes que viniera Cardona, yo te mencioné toda la parte que él la puede profundizar de esto de colocar las inversiones en la parte social, a los sectores más pobres, a los sectores más vulnerables, en el tema pobreza. Me parece que eso es importante. Hablamos ya del eje de la lucha anticorrupción como una voluntad política clara de combatir la corrupción y con acciones concretas. Hablamos todo el tema de un recambio bastante fuerte, importante, de los derechos humanos. Más bien ahí la crítica es que ahora por qué se dejan que hayan algunas protestas y que necesitamos... Claro, hay desafíos también, hay desafíos en términos de gobernabilidad en torno a la tierra, hay una conflictividad fuerte en torno a los recursos naturales que se tiene que seguir avanzando. Algo que no hemos tocado en este momento y que es parte de recuperación de lo público, pero también de tratar diferente a la lucha contra la corrupción y la desigualdad, que es todo el tema energético. Ese es un eje que ha arrancado, ha iniciado y arrancó con la ley de transformación de la energía, de recuperación de la ENE como empresa pública y de declaración de la energía como un derecho humano. Hay negociaciones, obviamente, que no concluyen, pero que han avanzado, una política de subsidio, pero en realidad el gran desafío no es tanto la política de subsidios ni resolver este tipo de problemas. El gran desafío es volver a la empresa de energía eléctrica, una empresa moderna, una empresa rentable, una empresa con capacidad de subsidiar a los sectores más pobres y una empresa también para tener la eficiencia para potenciar todo el sistema productivo. Me parece que eso es claro. El otro elemento es la recuperación del respeto al país, de la dignidad, de la institucionalidad, con los ejemplos que colocaba Cardona, pero con la participación de la presidenta en diferentes cumbres, también combinándolo con la política interna, ¿no? Ahora, se ha mantenido con algunas enfrentaciones verbales, si queremos, pero se ha mantenido en general una relación estable con Estados Unidos. Yo creo que se mantiene dentro de lo normal, con desacuerdos de opiniones, con diferencias, pero ahí está, el país sigue valorando esa relación y reclama también que en el futuro tiene derecho a abrir relaciones con nuevos países, una nueva concertación mundial en un mundo capitalista mundial que se volvió multipolar, que desapareció toda la única cabeza del sistema y que hay otros países con posibilidades de invertir. Yo creo que eso también es importante. Algo que tiene poco peso probablemente en la cultura de discusión nuestra y es la mirada a América Latina, al sur, una dificultad en Centroamérica, es que siempre vimos hacia el norte y nuestras relaciones con América del Sur a veces se descuidaron, en su momento más álgido fue cuando Chávez, pero ahora también se puede aprovechar. Ahí está el tema que creo que se ha mencionado en varias ocasiones de la posibilidad de las empresas con el apoyo de Brasil. Ojalá esto se pueda profundizar, se pueda aprovechar de levantar estas empresas que quedaron pendientes, que son proyectos
que iniciaron incluso con el gobierno del presidente Zelaya, del cual tú lo acompañaste, y que se interrumpieron con el golpe de Estado el 28 de junio de 2009, pero que están ahí pendientes, y Brasil puede ser un aliado importante dentro de Sudamérica. Todo esto, desde mi perspectiva, ha colocado acciones concretas ya y los cimientos de este gobierno y de ir hacia adelante. Pero mira, voy a cerrar esta parte. En el último gabinete, cuando evaluamos, yo creo que ahí estaba Cardona, no sé si estuvo en la última reunión, la presidenta dijo un discurso que a mí, de 3, 4 cosas que a mí me impresionó y me alegró la claridad de lo que debe ser y hacia dónde ir el 2023. Número 1, y esto incluso que inicialmente tenías como invitado al ministro Salgado, creo. Número 1 dijo, yo me interesé, peleé porque existiera la Secretaría de Planificación, porque necesitamos tener una total claridad de a dónde ir. Y porque el dinero no ajusta además, Sí, o sea... solo dos cositas, necesitamos claridad a dónde ir, dijo. 2, dijo, el tiempo se va. Sí. Hablamos de 3 años, pero esto se va rápido, dijo, entonces tiene claridad también de la urgencia, tiene claridad de que hay que afinar la puntería, la mirada, el objetivo, hacia dónde ir, la claridad de la urgencia del país, y me parece que eso es importante, y la responsabilidad que debe exigir, porque al final lo dijo de una manera popular, vamos a apretar tuercas, refiriéndose al compromiso que espera y al trabajo que espera sí. de su gabinete, que ella pues hasta el día de hoy ha seguido confiando en su equipo, tiene toda la potestad, como tú sabes, de hacer los cambios que considere, es su investidura, pero bueno, hasta el momento ahí estamos. Me dice Eduardo, un empresario, hoy sí estás con los meros comandantes. Se ha identificado, bueno, dígame, avances de este gobierno, qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal, y en temas sociales, cómo ha avanzado Honduras, su llegada a ese sector, en qué le ha servido al país. Sí, bueno, vamos a empezar por ahí. Primero que nada, la construcción de una institucionalidad confiable, eficiente. Yo les he dicho siempre a los empleados en Cedesol y a los directores, ustedes tienen que ser, aquí tenemos que romper un mito, el mito de que lo público no sirve. Lo público debe funcionar y debe ser igual o más eficiente que lo privado. Entonces, construir una institucionalidad transparente, eficiente y funcional es uno de los primeros logros, porque una cosa era tener una institucionalidad que drenaba 2.500 millones al año y otra es tener una institucionalidad que invierte directamente en los pobres grandes cantidades de dinero con una estrategia de protección social clara. Eso primero. Segundo, estamos mapeando toda la vulnerabilidad social y la pobreza en el país para poder hacer un trabajo que realmente vaya y no sea una pérdida. Fíjate que los empresarios, y ahí te lo van a decir tus amigos en los mensajes, los empresarios critican, y yo siempre he dado la razón en eso, que la inversión en invertir en los pobres para países en donde la democracia y las instituciones son débiles es gasto y es botar el dinero. Porque claro, se va a las comunidades y se le da el dinero a los pobres solo para redituar votos en la siguiente elección. La presidenta Xiomara Castro no es así. ¿Saben qué ella nos ha dicho? A mí no me interesa ver los resultados, porque yo ya no voy a estar aquí. Yo en 4 años me voy, dice la presidenta. Pero sí quiero que esta institucionalidad y que este trabajo que hacemos en la Red Solidaria y en Proasol y en Cedesol sea pero tan transparente y eficiente que cuando lleguen otros gobiernos lo vean y digan, no podemos eliminar esto, tenemos que dejar que siga. Porque el combate a la extrema pobreza debería estar incluso en la Constitución. La otra cosa, bueno, aquí está Eugenio, en este país hace 30 años no se hacen censos agropecuarios. Imagínate cómo está de muerta la matriz productiva, que a los gobiernos no les importó hacer censos agropecuarios. Desde el 93 no se hace, ya está Eugenio trabajando con la SAC para hacer un censo agropecuario. Estamos trabajando en censos de pueblos indígenas, discapacidad, adulto mayor. Un estado que no tiene datos es un estado que no funciona. ¿Cómo es posible que esta gente dio 10.000 millones de lempiras en bonos al año durante 10 años y no sabían ni tenían los datos exactos de la gente? Entonces,
un Estado eficiente que sabe dónde invertir, es un Estado que funciona. Y la otra cosa es el tema del aumento cada año, aunque estamos en tiempos de vacas flacas, de la cooperación externa, cada año recibimos como gobierno más confianza y más inversión técnica no reembolsable por parte de los cooperantes y también donaciones. Eso significa que mucha de la vulnerabilidad social ya no va a ser financiada con fondos públicos, y eso es importante, Raúl, porque al fin y al cabo la pobreza extrema debe ser un compromiso no solo nacional, sino internacional. Nosotros se lo hemos dicho a Estados Unidos en todos los espacios. Ustedes quieren que no pase la gente que viene de Venezuela, de Haití, de todos esos países que se tiran para Estados Unidos. ¿Les molesta que seamos un sitio de paso? O sea, tal vez que abramos un canal en el río Coco Segovia y allá en la frontera con Guatemala para que se tiren por el mar. Pero si no les gusta esto, entonces tienen que generar las condiciones para que la pobreza y la corrupción y los gobiernos corruptos que ellos han respaldado no se sigan imponiendo o quedándose en el poder. Entonces, el combate a la pobreza pasa porque también los países que reciben migrantes producto de la extrema pobreza pongan plata para reducirla. Entonces, estamos esforzándonos en eso. No es fácil, Raúl, porque el país ha cambiado. El país en el que tú eras ministro de prensa en Casa de Gobierno no es igual. Yo era secretario privado, no Ahora ministro de prensa. secretario privado. No es igual al país que tenemos hoy en día acá. No es para nada igual. O sea, una cosa es vivir en un país en donde solo el 20-30% era pobre, y otra cosa es vivir en un país donde el 70% es pobre. Eso definitivamente no va a ser fácil. Nos han dicho los expertos, aquí han venido expertos mundiales. El otro día vino un experto en focalización en México, me dice: ministro, para que Honduras reduzca y vuelva a los datos sociales que tenía en 2008, se necesitan 25 años. Ahorita, ¿saben qué año estamos? Estamos en 1947. Esos son los indicadores sociales que tiene este país. Los de 1947. Retrocedimos 80 años. ¿Qué van a hacer en 3 años para medio revertir eso? En no 3 años, lo que pensamos... Porque ya solo quedan 3 años, lo hablaba con Eugenio. Sí. Ya pasó el primer año este gobierno, ya quedan 3. Sí. Y a mitad de este año, y desde ya comienza la política. ¿Sí? Comienza la política, y más de la mitad de los que están en los cargos públicos empiezan a pensar en política. Sí, de acuerdo. Lo que pensamos hacer es básicamente dar protección social básica a estas 2007 aldeas, en donde se ubican 3.5 millones de personas con la red solidaria. Esa es la gran apuesta. Si nosotros logramos que en estos 3 años que quedan, esas 2007 aldeas estén encaminadas hacia la reducción de la extrema pobreza, se van a acabar las caravanas, se va a acabar gran parte de la migración hacia las ciudades, y toda esta descomposición de la movilidad sociodemográfica que hay en el país. Y si logramos conectar eso con las otras estrategias que el Gabinete Económico está haciendo, con el trabajo de seguridad alimentaria que está haciendo SAC, este año se le inyectó a la SAC una cantidad de dinero que nunca había tenido. Va a ser el año en que más presupuesto tiene esa secretaría, porque la presidenta ha dicho: no es posible que en un país como este, que solía ser reconocido como una república bananera, estemos importando mínimos de Guatemala. No se importa frijoles y arroz ahora. Entonces, eso es terrible, terrible, terrible. Porque claro, se hizo una gran piñata. Cuando yo estaba en Hipote, Honduras era el granero. Granero de Centroamérica. Ahora importamos arroz y toneladas. Ahora, entonces, ahora hay un tema, Raúl, porque yo creo que la idea de estos 3 años que tú dices es sentar bases sólidas, sentar cimientos sólidos. Hay que estar claros que los grandes problemas, pero de fondo de país, ahí van a tener avances, pero van a quedar, porque son persistentes, son construidos a lo largo de 100, 150 años, 50, 200, etcétera. Son construidos, son persistentes, son históricos, son estructurales. Ahora, en el tema que más preocupa, digamos, al gobierno, a la presidenta, y que se está planteando acá, que tiene que ver con todo el tema de las condiciones sociales, desigualdad, exclusión, de pobreza, tenemos que dar un paso adelante, y es no solo discutirlo desde lo público. Es decir,
por mucho más que le pueden doblar o triplicar el presupuesto a Sedesol y podría el país tener. Pero si no hay transformaciones en el modelo económico donde realmente se genere trabajo y trabajo digno, trabajo con salario no menor al salario mínimo, no, esa situación no va a cambiar. Mira, en una familia, tener personas que tienen un empleo, un trabajo estable, aún cuando sea con un salario mínimo, le cambia la vida radicalmente que estar en la vulnerabilidad de algún tipo de informalidad o de tener un trabajo. Mira, aquí se habla, el problema principal de Honduras no es exactamente el desempleo absoluto, como a veces se dice. El problema principal de Honduras tiene que ver con el tema de la precariedad laboral que reproduce la pobreza. Esta precariedad laboral tiene que ver con personas que trabajan bastante, pero que sus ingresos son insuficientes. Si el salario mínimo anda más, por lo menos para acá, para este departamento, en la región, 13.800 más o menos lempiras, el promedio de ingreso, promedio, que además es engañoso porque uno gana más y menos, apenas llega a 6.000 más o menos. O sea, a menos de la mitad del salario mínimo. Un punto. Segundo, gente que sí tiene condiciones para trabajar, que tiene energía, que tiene la salud, que tiene el tiempo, pero que se le llama ocasionalmente para cuando hay alguna oportunidad. Y esto es lo que se llama insuficiencia, no de ingresos, sino insuficiencia de tiempo para que pueda trabajar. Entonces, cuando se juntan estas dos condiciones de su ocupación por problemas de que no hay trabajo, aunque se tenga tiempo, y cuando se junta con el problema de los ingresos, llegan casi al 60% de las personas que están insertos laboralmente. 60% que tiene ingresos bajísimos, ya sea porque le pagan mal o ingresos bajísimos porque solo trabaja un día a la semana, 2 días a la semana, máximo 3 días a la semana. Ahora, ¿cómo se resuelve esto? Le pueden inyectar mucho dinero a instituciones como Sedesol, Resolidario y todo. Esto si no hay un acuerdo con los empresarios, con el sistema bancario, de realmente a dónde colocar el recurso, el capital, porque realmente acaba de salir, precisamente he escuchado una noticia donde salen los estados financieros de los bancos, el primer banco no sé cuántos, con miles y miles de recursos, dinero a veces hay. El problema es cuál es la política de realmente el país. Y esto es un compromiso, y eso sí va más allá, porque esto implica un compromiso de país, y hay una frase que puede ser discutible y todo, que hay un grupo de empresarios que se reunió en Chile hace ya probablemente más de 5 años, decían algo: ¿cómo se puede ser exitoso como empresario en un país fracasado? Entonces, tarde o temprano el fracaso de un país toca la vida incluso de aquellos que se consideran que son exitosos y que tienen recursos. Entonces tiene que haber una pensada diferente de la transformación, rescate de lo público, pero también que haya una parte económica, de mercado, de trabajo, que responda también a una forma de transformación nacional y de transformación de país. Y ahí todavía pues falta mucho. Es la asignatura avanzar, pendiente. pero tiene eso está para más largo. Si no hay una coordinación entre el sector privado y los gobiernos, o una relación respetuosa que genere confianza en el sector privado y también en la inversión internacional extranjera, difícilmente los esfuerzos de cualquier gobierno en temas sociales van a tener éxito. Otra de las cosas que no se habla acá y que está invisibilizado, está como debajo del tapete, es el tema de lo altamente monetizada y lo altamente, lo altamente dependiente que es esta economía del dinero. Si un hondureño no tiene dinero en efectivo o dinero, aquí no se puede mover absolutamente nada, porque no hay bienes de intercambio, no hay otro tipo de activos con los que la gente pueda sobrevivir, intercambiar. Hace 30 años en este país la gente tenía su silo de maíz, su silo de frijoles, tenía animales de crianza en el patio, la gente tenía de qué echar mano.
y todo eso se perdió porque nos volvimos una sociedad de consumo excesivo en el que la gente, si no tiene dinero, no puede simplemente existir. Ese es el nivel de precariedad social en el que estamos. Pues bueno, hay 5 millones de personas con hambre aquí todos los días. O sea, es una cosa inimaginable hace 30 años en este país. Entonces, tenemos que ver los mecanismos que se puedan implementar y hacerlo para que la gente salga de esa situación, de esa anomia del dinero, de esa dependencia del dinero para poder comprar todo, hasta el agua. Se ha vuelto un bien de consumo masivo y eso es muy peligroso, Raúl, porque cuando se acaba el dinero circulante, cuando la gente pierde ese ingreso, en cualquier momento se pueden estallar crisis sociales. Y lo vivimos 12 años en este país, un montón de crisis sociales producto del aumento de la pobreza. Bien, antes de la pausa quiero decirles que el partido de oposición, el Partido Nacional, ha emitido un documento, ya los voy a leer a ellos, para ver qué responden ante esos fuertes cuestionamientos que hacen los miembros del Partido Nacional de Honduras. El tema, y aquí yo lo platicaba antes de iniciar el programa con el ministro Eugenio Sosa, el tema de los colectivos de libre y esos enfrentamientos en las instituciones públicas del Estado. También la respuesta que le da libre a sus bases. Pero también es increíble el caso del SANA. El gerente de Libre, las empleadas que lo grabaron y peleando con él de Libre, ustedes que son papos estos de Libre, matándose entre ellos. Eso la gente no lo ve bien. Y el independiente que fue a votar por doña Xiomara Castro no lo ve bien. Los de Libre, si siguen en eso de matándose unos con otros, van para afuera. El otro día lo dije al presidente de la Cardona, usted que conoce la base y tiene gente, ¿cuándo van a arreglar ese cachimbeo que tiene? Eso no le gusta a la gente. Eso está relacionado con un tema, y es el tema de... Mire, Vico, que estoy viendo, está enfocado. Mira, si siguen los del Libre en ese cuadro, van para afuera. En efecto, hay un voto indeciso, que es el famoso voto despolitizado, el voto de estas personas que tienen su trabajo, que tienen su ingreso, que ven lo público como algo lejano o de lo cual no necesitan. Toda esta gente que votó por Xiomara Castro se la va a pensar al ver esta situación caótica, porque sí es caótico. Sí es caótico, lo hemos hecho. Ha habido mucha autocrítica interna en el partido por este tema, pero también tiene que ver con ese asunto del descontento que hay y de la necesidad. Este es un país en extrema necesidad y, digámoslo así, todo el mundo ha visto al Estado como una fuente de empleo. Y ese es un costo político que la presidenta Xiomara Castro y nuestro gobierno ha asumido, el de venir y decir, nosotros, Raúl, mira, yo todas las semanas me están reintegrando 2, 3 empleados que demandaron al Estado en 2014. En 2014, porque cuando se va Pepe Lobo del poder y llega Juan Orlando, barrieron, los mismos cachurecos entre ellos barrieron con todo el mundo. En CEDIS, que Hilda Hernández era la ministra, y luego le entrega, no me acuerdo si fue a Ricardo Cardona o a Lisandro Rosales, barrieron con todo el mundo. Entonces, nosotros pudimos llegar al gobierno bueno, yo despedí 17,000 cachurecos, nuestra secretaría es la que más gente despidió. Pudimos hacer eso con todas las instituciones de gobierno. ¿Cuánto iba a ser ese el costo para el Estado de Honduras? Iba a colapsar. Entonces, eso hay que explicárselo a las bases. Yo me tomé esa molestia y eso es un llamado para los compañeros y compañeras ministros y ministras. Tienen que abrir las puertas de sus instituciones y tienen que dialogar con las bases y hacerles ver esta situación. La gente, cuando uno les explica, entiende. Fíjate, Raúl, que llegaban a mi oficina al inicio del gobierno. ¿Por qué van a eliminar Vida Mejor? Me dice una señora una vez. Pero enojada, ¿va? Yo estoy encachimbada con usted, ministro. De esa gente, de las bases, de los barrios, ¿va? Estoy encachimbada porque usted va a eliminar Vida Mejor. Pero ¿y por qué está enojada? Es que mi vecina es guía de familia y me humillaba todos los días y ahora yo quiero ser guía de familia y humillarla a ella.
Y entonces le digo, usted sabe que son 15.000 guías de familia, le digo. Son 1.800 millones de lempiras al año de planilla. Todo ese dinero, le digo, compañera, ahora va a pasar a manos de los pobres. Son los pobres los que van a ser beneficiados con esos recortes. Y una vez que yo fui explicándoles, porque la gente llegó, se dije, era un polvorín. Cuando yo llegué, eso era un polvorín, porque todo el mundo ya se veía como guía de familia, ya se veían metiendo sus empresitas para hacer proyectos, ya se veían con sus ONGs. Hay gente que tenía ONGs listas. Miren, si es que no crean, la corrupción o ese deseo de usar lo público para lucrarse, eso está en todos los partidos políticos. Entonces, hay funcionarios que ven con menosprecio a las bases del partido y eso no puede hacerse. Entonces, ahí es donde se genera la crisis, Raúl. Si usted como funcionario no se sienta y no les hace ver y no les explica lo público, porque, ojo, ese es otro lenguaje, la gente no conoce lo público. La gente no entiende cómo funciona la institucionalidad pública y a la gente hay que explicarle eso. Entonces hay gente, yo voy ahorita en Navidad, por ejemplo, hicimos un operativo navideño, entregamos 6 millones de lempiras de comida a la gente que estaba en la calle. Y yo fui a muchos barrios pobres. ¿Cómo va a justificar eso? Con un convenio que hicimos con la Cruz Roja Internacional. ¿Cómo? Le pregunto esto porque, otra cosa, y hasta los colegas periodistas les digo eso. La gente quiere que el funcionario le resuelva. Sí. Pero el clavo después le cae al funcionario. Se los digo por experiencia propia. Igual a los colegas periodistas. Yo me acuerdo cuando era presidente de Conatel también. ¿Usted estuvo en Conatel? Fui presidente. Pucha, tremendo. Fui presidente 9 meses cuando nos dieron el golpe de Estado. Ajá. Entonces los colegas periodistas me decían, Raúl, dame un contrato. Le di un contrato con el respaldo. Ahí me tuvo el Tribunal Superior de Cuentas que me anduvieron persiguiendo, como a todos los del gabinete. Entonces los periodistas también quieren que le resuelvan. Pero si no hay papeles y justificación, no se puede. Por eso le pregunto a Cardona, ¿cómo hizo para sacar esos 6 millones de pesos y cómo lo va a justificar? Porque como es pisto de nosotros los que pagamos el impuesto, y él es el funcionario y a la gente no le importa, la gente no lo quiere. Agarrar el billete. Que le resuelva. Sí. Mira, la ministra Moncada en un gabinete nos dijo algo que te queda resonando cuando vos no has estado en el gobierno. Vos decís, bueno, ojo con esto. Dice, miren, dice, les voy a decir algo, dice, y sobre todo a los que van a estar por primera vez aquí en el gobierno. Uno sabe el día que llega, el día que lo nombra, pero la función no termina el día que se va, porque hay que continuar. Son 10 años. Rindiendo cuentas. Bueno, ahí pasaba yo con Rick. Y queda sujeto de baranda en el Tribunal Superior de Cuentas. Exacto. ¿Cuántos años te llevó después del golpe? Son 10 años. Por eso, y aquí pues, por eso lo digo, porque la gente quiere que le resuelvan. Pero ahí después anda detrás de los funcionarios. Sí, no, eso es importante. Para cerrar la idea que le decía yo, anduvimos en Navidad y la gente se acercaba y nos decía, ministro, yo lo felicito. Fíjese que nosotros queríamos ser guías de familia, dice, y queríamos que siguiera vida mejor para estar nosotros ahí, dice. Pero lo felicito porque sí estamos viendo que a las zonas más pobres están llegando las ayudas y la protección social del gobierno. Entonces la gente entiende. Pero si vos te endiosás desde un puesto de estos, y allá están ministros, allá están los colectivos de Libre que quieren dialogar con usted, yo no recibo a la gente. Entonces, obviamente la gente los se va a puestos son cachimbar. pasajeros, hombre. Yo he visto pasar Hoy es y mañana no es. ministros en mi carrera periodística y he visto pasar tantos presidentes. O sea que los funcionarios que están endosando, por favor. Yo les he prohibido incluso en los días, porque también es un tema de educación política. Uno debe aprender a ser un servidor cercano a la gente. Hay ministros aquí que tienen gente que hasta les abre la puerta. Cuando ya salgas de ese puesto, nadie te va a abrir, pero ni la puerta de tu casa. Se la van a cerrar. Ahí es donde se crean aquellas disforias de realidad, en donde la gente queda como loca, ¿va? Que no ha salido. No, se la van a cerrar. ¿Ah? No, hombre, yo voy al súper, voy al mercado, yo me bajo a la calle a comer nacatamales en el mismo lugar donde lo he hecho en los últimos 10 años. Porque esto es pasajero, Raúl. Fíjate que incluso yo veo algunos funcionarios que son amigos de empresarios y de gente de influencia en el país. Y entonces les digo, mira, una vez a mí me contó un exministro del Poder Ciudadano, que no está en esta administración. Me dijo, mire, me dice, una vez un empresario
A mí me saludaba y me llamaba todos los días y aquella relación y salíamos, yo fui a un bautizo de una hija de él y todo. 5 años después del golpe, yo me lo encontré en un restaurante y lo fui a saludar y ni siquiera me volvió a ver, me dice, y se dio la vuelta. Entonces yo cuando veo así que suben historias con aquellos grandes empresarios, mira, le digo, es ahorita que estás en ese puesto. Son amigos del cargo. Y después no te van a... Ese es el mejor de los casos. Y si quedas con problemas, aunque no sean reales, peor. Uy, ni quiera Dios. Eso es peor. Sí. No, les digo, la gente, esto es transitorio. Pueden ser 4 años, pero también puede ser menos. Sí, menos. Puede ser menos. Entonces uno debe cuidarse y la otra cosa, el dinero que está en esas instituciones no es de uno, ese dinero es del pueblo. Hay gente que paga sus impuestos y quiere resultados y sobre todo lo público es para los pobres. No hay que endiosarse en estos puestos ni hay que andar gastando el pisto que no es de uno. Hay que ser responsables y hay que ponerse la mano en la conciencia de que este país está muriendo de hambre y hay una precariedad espantosa y da vergüenza que la gente nos vea y diga, pucha, qué grandes lujos se está dando fulano. Estos puestos son transitorios, mañana no estamos y después quedan los problemas psicológicos. Bueno, hay un montón. Voy a la pausa y luego presento qué dice el Partido Nacional y qué responden estos 2 ministros que hoy me acompañan, cumpliéndose el primer año de gobierno de la presidenta Xiomara Castro de Celaya. Esos diputados, bájense de las Prados. Bájense de las Prados donde anden en sus carros. Bájense de las Prados. El otro día yo le dije a mi diputado, ¿es que es carro suyo o es del Congreso? Y principalmente ufaban y decían que los carros, si no. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. El Partido Nacional ha emitido este documento para que el ministro Cardona y el ministro Eugenio Sosa me digan, agrándenlo por favor, acérquenlo. Un año en caída libre bajo la gestión de Xiomara Castro. Al cumplirse un año del inicio del gobierno socialista izquierdista del Partido Libre, lo que resalta en el reencuentro es una pésima gestión administrativa, ilegalidad y engaño para el pueblo hondureño. Es por ello que en el primer aniversario de esta tragedia política, la bancada nacionalista de Honduras ante la comunidad nacional e internacional se pronuncia. El primer año de gobierno de Libre arroja un saldo negativo y una nota de aplazados en todas las áreas. Se inauguró una junta directiva ilegal en el Congreso Nacional que ni la presidenta Xiomara Castro la reconoció en su toma de posesión. La ilegalidad continuó con el nombramiento fuera de ley del procurador y subprocurador de la República, hoy denunciados ante el Ministerio Público por el Consejo Nacional Anticorrupción. Eugenio, sobre ese primer párrafo de los nacionalistas. Sí, no, mira, este es un tema de la Junta que están insistiendo totalmente, un tema que yo siempre dije en eso y lo voy a decir, un tema que se creó una crisis política y tuvo una salida política porque había una situación de ilegalidad por todo lado, cómo se montó y no se dio oportunidad que se presentaran nuevas propuestas, el hecho de abandonar el territorio donde realmente funciona el Congreso e irse a otro lado, o sea, ahí había una cuestión altamente compleja y al final tuvo una salida política para un partido que tenía un problema interno. Entonces, yo creo que esta situación de la directiva del Congreso siempre va a estar mencionando como una especie de querer golpear al gobierno o también como una especie de chantaje para algunos temas. Voy al 2, pero antes me dice Ricardo Chacón. Buenos días, Raúl. Hace unos años un amigo me dijo, mira, Chacón, cuando estás en un puesto que te ocupen los empresarios, sos amigo, una vez fuera ni te conocen. Siempre mantener la humildad. Ese amigo era vos, Raúl. Saludos a Ricardo Chacón. Y es que así es, yo cercano a la gente. Me dice el señor Murra, decirle al ministro de Cedesol que no es el puesto de ministro sea pasajero. El punto es que él es un empleado del pueblo, por lo tanto, quien tiene que vengar sueldo como empleado nuestro. Bueno,
poneme el segundo párrafo para que me diga algo el ministro Cardona. En materia económica vivimos el peor año en décadas, con una caída de inversión nacional y extranjera, invasión de tierras, cierre de grandes y pequeñas empresas por la falta de seguridad jurídica y la amenaza de expropiación del gobierno. Según el COEP, se perdieron cerca de 70.000 empleos. La inflación fue la más alta en los últimos años, llegando al 10.6% según datos de la Secretaría de Finanzas en el 2022. El gobierno apenas llegó a desembolsar el 26% del presupuesto para la inversión pública, cuestionan los nacionalistas. Déjenlo ahí para ir desmitificando cada una de las estupideces que dijeron estos cachurecos en el comunicado. Una caída de la inversión. Poneme al ministro al lado del comunicado, por favor. Una inversión, bueno, si tengo buenos los ojos, todavía alcanzo, sí alcanzo. Oye, yo soy más viejo que usted, mire cómo leo. Dice, una caída de la inversión nacional. Ahí está. Ahí, una caída, dice, de la inversión nacional y extranjera. Y eso es falso. Primero que nada, aumentó la inversión extranjera directa. Creció 4.2 la economía. Exacto. Creció 4.2 la economía y esto no es, ojo, no es recuperación de la pandemia, sino que tiene que ver con el retorno del país a la democracia y también los esfuerzos que se hicieron desde la Secretaría de Desarrollo Económico, un saludo a nuestro amigo Pedro Barquero, para poder reactivar algunos sectores productivos. 2, invasiones de tierras. Tenemos, en efecto, un problema de tierras en Bajo Aguán y en otros sectores del país, pero eso no ha sido un aumento relacionado con lo que ya se vivió desde antes incluso del golpe de Estado. Recordemos que el Bajo Aguán se convirtió en una zona de guerra, que en 2013 había medios internacionales y gente de todo el mundo vaticinando que ahí se iba a dar una guerra civil por esas tierras que son las mejores del mundo. Esto es histórico, no es de este gobierno, eso tiene 50 años de estar ahí en conflicto. Y el comentario, aduzco, lo hacen por el tema de la seguridad para los sectores empresariales que representan a ese partido. De ahí dice cierre de grandes y pequeñas empresas con la falta de seguridad. Falso. ¿Cuál falta de seguridad jurídica? Este ha sido el año con menos cierre de pymes en, tengo entendido, desde 2015. No se había sostenido el nivel de pymes en el país. De ahí dice las amenazas de expropiación del gobierno. ¿Cuáles amenazas de expropiación del gobierno? Dios mío, esta gente tiene un grave problema mental con ese tema del comunismo. Pero así es la ultraderecha. Con eso, el gobierno ha dicho, vamos a pagar y reconocemos las deudas del Estado. Exacto. Y eso lo ha dicho siempre. Ahí es en la última etapa, ¿ves? Se perdieron cerca de 70.000 empleos. Sí, 70.000 cachurecos que ya no están trabajando y chupando de la teta del Estado. Y ONGs y empresas cachurecas que ya no... Cuando un cachureco viene y te dice, ha disminuido la inversión extranjera directa, la inversión pública, mira lo que está diciendo ahí en la última parte, dice. La inflación fue de las más altas en años, es mundial, señores. Hay una guerra en Ucrania, esta gente no entiende que estamos en una crisis mundial producto de la lenta recuperación de la pandemia y la guerra de Ucrania. Y el gobierno apenas llegó a desembolsar el 26% del presupuesto para inversión pública. Eso es lo que más les duele en ese párrafo. Ese es el gran ardor de los cachurecos. Porque las empresas de ellos estaban con contratos en FIS, con contratos en INSEP, con contratos en Invest, con contratos en CESAL, con contratos en Educación. En todas las secretarías, las empresas de ellos eran las que chupaban el dinero con los contratos. Entonces, como ya se les puso orden y se cortó todo eso, ese último párrafo lo que dice ahí es el gobierno dejó de pagarle a nuestras empresas los contratos que teníamos amarrados. Ese es todo el dolor que tienen en ese párrafo. Siguiente. Dice, ahora vamos con en materia de corrupción, libres de ilusión en el primer año, empezando por la aprobación del llamado Pacto de Impunidad, seguido por el escandaloso nepotismo, contratación del familión en toda la administración pública y recientemente el gramiazo, el gabachazo, el presupuestazo, donde se incrementaron el 300% la partida confidencial de cada presidencial y en 1.000 millones el criticado fondo departamental para diputados de Libre y sus aliados. Yo creo que en el tema de corrupción, ahí donde están tocando es donde menos críticas pueden tener, realmente en el tema de corrupción. El pacto de impunidad, que se refiere al tema
de la amnistía es no reconocer todas las consecuencias y lo que implicó el golpe de Estado. Ese golpe de Estado que realmente implicó que casi todo el gabinete del presidente Zelaya estuviera de manera permanente requerida en los tribunales por cuestiones políticas. Ahora, también ahí es claro que los jueces pueden llamar y pueden desestimar aquello que no aplica al caso de la amnistía y pueden hacer su trabajo. Y eso lo han explicado muy bien. Y una de las personas que más lo ha explicado es precisamente la diputada del PSH, doña Maribel Espinosa, de que los jueces tienen toda la cuestión ahí para seguir actuando. Mira, con el familión, aunque ahí hay un tema. Varios de los que mencionan son gente de elección popular y eso lo ha dicho el presidente. Y otros pues están ahí como asesores no transgrediendo la ley. Pero por lo menos de los más cercanos tienen un caso de elección popular que entramos a otro tema. Carlón y Picho. Sí, son los dos que fueron y los otros que están ahí como asesores. Y el ministro José Manuel no tiene cartera presupuestaria. No tiene impedimentos constitucionales para hacer su función. Ni el de defensa. Oíme, el presidente Trump tenía a su yerno y a la hija en el gobierno. Claro. Yo no entiendo esta gente que es tan gringuera y amante de los gringos, si allá es los Kennedy eran una dinastía que gobernó ese país. Y si quieren extender los lazos de consanguinidad y mayores prohibiciones, tendría que reformarse la ley y también... Es absurdo. Por tiempo, voy a un año de sufrimiento por los despidos masivos e injustificados. Ahí está, ¿ves? Por el incumplimiento del nombramiento a un sector de magisterio no pagado, incumplimiento de promesa al personal de salud. No estoy de acuerdo que en diciembre hayan nombrado 5.000 personas antes de que asumiera el nuevo gobierno. Eso no es correcto. Entonces, mira, a ver, los tres menciones de ese primer párrafo. Los despidos masivos e injustificados, cachureco fuera del gobierno. Incumplimiento al nombramiento de un sector del magisterio es la gente de este programa. ¿Cómo se llamaba este programa? Que era un programa que estuvo en la Secretaría de Educación, que son maestros Proeco. Esos son maestros cachurecos que ellos metieron y nunca les dieron plaza. O sea, nunca les dieron plaza en 12 años y están ardidos porque no se les dio plaza en este año tampoco. Y por último, no pago e incumplimiento de promesa del personal de salud. Tú lo acabas de mencionar, 5.000 médicos nombrados, gente que decían que estuvo en la línea de lucha y ni siquiera se presentaron a trabajar nunca y ahora tienen una plaza como médicos en el sistema de salud. Son unos descarados, les debería dar vergüenza, pero como no la conocen, publican estas estupideces. Bien, nos vamos. Ministro Eugenio Sosa, en resumen, este primer año. En resumen, sentadas las bases, los esfuerzos han iniciado, están avanzando. 2023, estamos comprometidos con el año de la consolidación de los resultados y legados que dejará el gobierno de la presidenta Xiomara Castro. El ministro y director del INE, Eugenio Sosa. Cerramos con José Carlos Cardona, ministro de Sedesol. El Partido Libertad y Refundación y el gobierno de la refundación cree en tres cosas: rescatar lo público y volverlo eficiente, ahorrar el dinero público e invertirlo en donde más se necesita, y tercero, la transparencia y la anticorrupción. No vamos a luchar por un país que no sea un país donde haya un Estado y un gobierno como ese. No lo vamos a descansar. Xiomara Castro, que está a la cabeza, y todos los que somos parte de este gobierno, en construir una Honduras distinta con un Estado que funcione. Y ojo, somos un país que toda la vida ha sido gobernado bajo el capitalismo, y nosotros que somos socialistas democráticos creemos en el Estado y su capacidad para poder trabajar y para poder estar a la par del sector privado para sacar adelante un país. Estamos creyendo y rescatando una democracia que estaba perdida. Qué ironía, la izquierda defendiendo la democracia mientras la derecha la destruye y lo que quiere es que desaparezca el Estado y desaparezca la democracia, pero no pasarán. Lo vamos a lograr como lo estamos logrando, y Xiomara cumple. Bien, es cierto, aquí me dice la abogada Aiza Zelaya, le saludo, liberales que les prestaron el voto, despedidos también. Cardona, ¿usted qué le entiende eso? Bueno, yo honestamente, como llegué ahí con el machete desenvainado, no miré color político, pero sí le puedo decir una cosa. Ya lo veo más, que maduró. 9 de cada 10 eran cachurecos. Eso sí le puedo decir. Ajá, ministro.
No, yo creo que el tema del empleo es complicado en el país. Y mira, nosotros, hay una pregunta que yo quisiera dejar tal vez como reflexión final. Y aquí es donde conecta lo público con lo privado. El gran desafío para un montón de problemas que tenemos nosotros es cómo generar más y mejor empleo, más y mejor trabajo. El día que logremos avanzar y tener claridad sobre eso, muchos problemas relacionados con la migración, con la pobreza, con el problema del empleo en el Estado, va a tener otra salida. La pregunta es si realmente hay voluntad de trabajar ese tema, donde el empresariado tiene que tener un comportamiento y una alianza más abierta con los públicos, y no solo los nacionales, sino también los internacionales. El pisto, el sector privado es el que tiene el pisto. Todo el pisto de Honduras está en el sector privado, en los bancos. Hay que generar esa relación de amistad para que suelten el pisto y el país salga adelante. Bien, gracias a ambos ministros, a ustedes por permitirnos ingresar a sus hogares. El primer año de gobierno de doña Xiomara Castro. Siga con Canal 11.